Buenos días, mi nombre es Soledad Contreras y hoy vamos a revisar la rehabilitación de dos de las patologías más importantes en neurorehabilitación, que son el traumatismo encefalocraneal y la lesión medular. Vamos a comenzar con la rehabilitación de la lesión medular y lo vamos a hacer mediante la revisión de dos casos clínicos. Entonces, el primer caso clínico se trata de que ustedes están en un hospital y reciben una paciente de 33 años que hace 2 semanas subió un accidente en moto, tuvo una luxofractura de C5 y tiene el diagnóstico de una lesión medular completa hacia A, nivel neurológico C6. Esta paciente fue operada hace 10 días, le realizaron una fijación anterior definitiva, no tuvo complicaciones quirúrgicas y por lo tanto no tiene ninguna restricción para movilizarse. Entonces, primero que todo, ¿qué significa que esta paciente tenga una lesión medular completa hacia A y nivel neurológico C6? Entonces, la escala de Asia, que es la que se ve acá, es una escala que fue realizada para clasificar las lesiones medulares traumáticas y consta de los siguientes ítems: la evaluación del nivel motor, el nivel sensitivo, luego el cálculo del nivel neurológico, la evaluación de las raíces sacras y finalmente la clasificación propiamente tal de Asia. Entonces, en cuanto al nivel motor, esta escala evalúa la fuerza de 10 músculos claves por cada hemicuerpo y para realizarlo utiliza la escala MRC. Entonces, en las extremidades superiores evalúa la flexión de codo, que equivale al nivel C5, la extensión de muñeca, C6, la extensión de codo, C7, la flexión de los dedos de la mano, C8 y la abducción del dedo meñique que corresponde a T1. En extremidades inferiores, la flexión de cadera que corresponde a L2, los extensores de rodilla L3, la dorsiflexión de tobillo L4, la extensión del dedo gordo del pie L5 y la plantiflexión del tobillo S1. Si se fijan, no hay ningún músculo entre T2 y L1. Eso es lo que corresponde a los niveles torácicos y esto es porque no existe un músculo a evaluar para determinar este nivel. La mayoría de los músculos intercostales no es posible de aislar su evaluación, por lo tanto no es posible evaluar un músculo clave en este segmento. Entonces, para la escala de MRC, la escala de MRC va desde el grado 0 hasta el grado 5. A continuación vamos a ver un video de cómo aplicar la escala. Entonces, el grado 0 es donde no hay ningún tipo de contracción muscular. El grado 1 es cuando hay una pequeña contracción sin lograr un movimiento. La mayoría de las veces se palpa. El grado 2 es una movilización completa, pero eliminando la gravedad. Y el grado 3 es cuando se completa el rango de movimiento contra la gravedad. El grado 4 es cuando además el paciente es capaz de realizarlo con resistencia moderada. Y el grado 5 es cuando el paciente logra realizar la fuerza en todo el rango de movimiento con resistencia máxima. Esta es la escala más utilizada para evaluar la fuerza muscular. Luego, para determinar el nivel sensitivo, se evalúan 28 dermatomas en dos modalidades: el light touch, que vendría siendo sensibilidad superficial, y pinprick, que vendría siendo la sensibilidad al dolor. Entonces, como pueden ver, existe un punto que corresponde a cada dermatoma, que es lo que vamos a evaluar y luego a graduar. Finalmente, el cálculo del nivel neurológico corresponde al nivel más alto, es decir, más craneal, que está intacto en cuanto a sus funciones motoras y sensitivas. Luego hacemos una evaluación de las raíces sacras, que son fundamentales para determinar pronóstico en este tipo de lesiones que corresponden a las lesiones medulares, y que es la evaluación de la contracción anal voluntaria y de la sensación de presión anal profunda mediante el tacto rectal. Finalmente, la clasificación Asia,
corresponde a una clasificación que se otorga en letras desde la A a la E. La A vendría siendo una lesión completa en la cual no existe actividad motora ni sensitiva en los segmentos sacros. La lesión tipo B es una lesión sensitiva incompleta, es decir, hay preservación de la función sensitiva bajo el nivel neurológico, pero no de la función motora. En el nivel C corresponde a una lesión motor incompleta, en la cual hay presencia de contracción anal voluntaria, más la sensibilidad y algo de preservación de fuerza muscular bajo la lesión. El D también es una lesión motora incompleta, en la cual esta preservación de la función motora bajo el nivel motor es mucho más presente. Y finalmente la E, en la cual existe una recuperación completa motora y sensitiva. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestra paciente tenía una lesión medular con un nivel neurológico C6 hacia A. Entonces, acá, por ejemplo, graficamos con color verde el nivel motor. Y acá, por ejemplo, esta paciente tenía M5, es decir, fuerza normal en flexores de codo y en extensión de muñeca bilateral, pero a nivel de los extensores de codo ya tenía, ¿cierto?, un M2. Bajo la lesión no existe actividad motora, ¿ya? Por lo tanto, su nivel neurológico motor, o sea, su nivel motor, perdón, corresponde a C6. Hacemos lo mismo para la función sensitiva, en lo cual acá podemos ver que tanto para el light touch como para el pinprick tenemos una sensibilidad completa a nivel de C6. Por lo tanto, en este caso en particular, tenemos el nivel motor en C6, el nivel sensitivo en C6, por lo tanto el nivel neurológico correspondería a C6. Es el último nivel en el cual ambas funciones motoras y sensitivas están preservadas. Finalmente decimos que es hacia A porque la evaluación de las raíces sacras está ausente, o sea, no hay contracción anal voluntaria ni tampoco hay sensación anal profunda, por lo tanto sin actividad en las raíces sacras, por eso es hacia A, que significa que esta lesión es una lesión completa. En el caso de esta paciente es una tetraparesia completa. Entonces, nuestra paciente se encuentra consciente, hemodinámicamente estable, con sus extremidades superiores e inferiores flácidas. Ya vimos con algo de actividad motora en extremidades superiores, pero sin actividad motora en extremidades inferiores. Y en el turno de la mañana se decidió retirar la sonda Foley que tenía para evaluar la diuresis. Mientras ustedes estaban pasando visita, notan que esta paciente está sudorosa, tiene eritema facial, está muy ansiosa, tiene una bradicardia y una hipertensión arterial. Entonces, ¿cuál es la complicación grave actual que tiene esta paciente y cómo sería este manejo? Entonces, recordar que la lesión medular, aparte de comprometer las funciones motoras sensitivas, también interrumpe las vías autonómicas descendentes, lo que provoca un desequilibrio en el sistema nervioso autónomo. Como ustedes pueden recordar, el sistema nervioso autónomo inerva todos los órganos de nuestro cuerpo. En general, las vías parasimpáticas están conservadas porque nacen muy superior y muy inferior. Entonces, por lo menos el control de los órganos superiores está preservado en lo cuanto a parasimpático, pero la función simpática en prácticamente todos los casos de lesiones medulares, sobre todo torácicas y cervicales, está alterada. Sobre todo cuando la lesión es superior a T6. Existe una complicación grave de esta alteración del sistema nervioso autonómico que es la disreflexia autonómica. Esta complicación puede ser causada por cualquier estímulo nocivo que ocurra sobre o bajo el nivel de la lesión. En la mayor parte de las veces es de causa vesical o intestinal, son las causas más frecuentes.
Y lo grave es que esta complicación puede ser potencialmente letal o tener complicaciones graves sobreagregadas a la lesión medular, como una hemorragia intracraneal, desprendimiento de retina, convulsiones, arritmia, incluso la muerte. Entonces, como les decía, esta lesión medular entonces altera la función normal del sistema nervioso autónomo. En la mayoría de las veces ocurre con lesiones que son sobre T6. El cuadro clínico más frecuente es una hipertensión arterial con bradicardia, un paciente que se siente muy ansioso, que tiene cefalea, visión borrosa, eritema facial y sudoración sobre el nivel de la lesión. Ojo con la hipertensión arterial. En general, los pacientes con lesión medular tienden a tener una presión arterial normal baja. Por lo tanto, incluso aumentos de 20 milímetros de mercurio ya se considera en ello un criterio para la disreflexia autonómica. La bradicardia en general ocurre en etapas un poco más tardías, no siempre la podemos ver desde el inicio del cuadro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con un paciente en el cual sospechamos que está cursando con una disreflexia autonómica? Lo primero es colocar al paciente sentado, así aprovechamos el efecto de la hipotensión ortostática. Aflojamos cualquier dispositivo constrictivo y la ropa, cinturón, calcetines, todo lo que pueda estar comprimiendo. Hay que hacer un monitoreo de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca seguido cada 3-5 minutos. Si es posible hacer monitorización continua. Evaluar la necesidad de evacuación vesical o desimpactación intestinal. Entonces, ¿qué es lo más frecuente? Es que tengamos un paciente con un globo vesical y haya que realizar un cateterismo vesical. O un paciente que tenga un fecaloma, por ejemplo. Si al realizar estas maniobras, lo vamos a ver después en un algoritmo, no se revierte el cuadro clínico, tenemos que seguir buscando otras causas. Y si la presión arterial, la tensión arterial sigue elevada, comenzamos a realizar tratamiento farmacológico, utilizando normalmente nifedipino o captopril. Entonces, en esta paciente con una lesión medular cervical C6 completa, que se le retira la sonda Foley y tenemos este cuadro clínico compatible, la complicación grave que está cursando actualmente es justamente una disreflexia autonómica. ¿Y cuál es el manejo más adecuado? El protocolo, lo que vimos anteriormente, de sentar al paciente, tomar la presión, la frecuencia, realizar cateterismo vesical, en este caso, porque como le habían retirado su sonda Foley de la mañana, la causa más probable es que esté realizando un globo vesical. Y si esto no funciona, seguir buscando otras causas, tratar farmacológicamente. Si la presión arterial sigue alta, derivar, en este caso esta paciente está hospitalizada, derivar quizás un intermedio. Si son pacientes que están en ambulatorio, indicar hospitalización. Entonces, ¿qué hacemos con el manejo vesical? Porque esta paciente tiene una vejiga neurogénica, le retiraron su sonda Foley, hizo una disreflexia. ¿Qué es lo que hacemos con la vejiga? Recordar un poco cómo funciona la vejiga. Existen dos fases, la fase de llenado y la fase de vaciado. En la fase de llenado vesical, el esfínter urinario está contraído y el músculo vesical está relajado para permitir justamente el llenado de la vejiga con la orina. Y existe la otra, la fase del vaciado, en el cual se relaja el esfínter y se contrae el músculo detrusor, ¿cierto?, de la vejiga para permitir la eliminación de la orina. Esas son las dos fases que están alteradas cuando tenemos una lesión medular. Entonces, este control, ¿cierto?, de contracción y relajación del esfínter y del músculo detrusor está alterado. Existen distintos tipos de vejiga neurogénica, no es el objetivo de esta clase conocerlos, pero importante tener en la cabeza que estas fases van a estar alteradas. Entonces, ¿qué hacemos con los pacientes en los que uno sospecha o sabemos que tienen vejiga neurogénica? Primero,
sospechar siempre en todos los pacientes que tengan compromiso medular que existe una vejiga neurogénica. Incluso en lesiones medulares no traumáticas, como por ejemplo la esclerosis múltiple, una mielitis transversa, un tumor medular, cualquier enfermedad o cualquier lesión que afecte la médula, sí o sí hay que sospechar que nuestro paciente pueda tener una vejiga neurogénica. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? El objetivo es evitar las infecciones urinarias, que son una complicación frecuente a todo paciente con vejiga neurogénica, evitar el daño renal crónico y evitar la incontinencia urinaria, finalmente para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Entonces, tenemos a nuestro paciente con lesión medular. Una vez que tenga estabilidad hemodinámica, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a retirar la sonda Foley para evaluar si nuestro paciente tiene diuresis espontánea. ¿Ya? Si el paciente tiene diuresis espontánea, súper importante evaluar el residuo postmiccional porque es el que nos puede dar indicio de justamente esta vejiga neurogénica, a pesar de que mi paciente pueda orinar espontáneamente. Si el residuo postmiccional es normal, entonces le decimos a nuestro paciente, perfecto, usted puede continuar a orinar espontáneamente, pero si no, si el residuo es elevado, entonces hay que considerar el uso de fármacos y sí o sí considerar el uso del cateterismo vesical intermitente para vaciar este residuo postmiccional que queda elevado, que puede ser causa de infecciones urinarias a repetición. Si al retirar la sonda Foley mi paciente no orina espontáneamente, entonces tenemos que realizar un cateterismo vesical intermitente. ¿Por qué? Porque si esa orina se mantiene en la vejiga, vamos a tener mayor riesgo de infecciones urinarias y la presión vesical va a aumentar, aumentar, aumentar. Esto va a generar riesgo de hacer reflexia autonómica, puede aumentar el riesgo de reflujo vesicoureteral y con esto de daño renal crónico. Y es justamente las complicaciones que no queremos y que queremos evitar para nuestros pacientes con lesión medular. Entonces, en general, cada volumen de orina de cada cateterismo debiera ser menor a 500 ml, porque 500 ml es un volumen, entre comillas, seguro para mantener una presión vesical normal. ¿Cuántas veces al día? Entre 4 a 6 veces al día, dependiendo de la cantidad de volumen. Se realiza una técnica limpia, no es una técnica estéril. Y al cuánto tiempo de retirar la sonda Foley yo puedo esperar para que mi paciente tenga diuresis espontánea, normalmente máximo 3 horas, no más que eso. Entonces, la vejiga neurogénica, ¿el intestino también es neurogénico? Si tenemos una vejiga neurogénica, casi el 100% de las veces vamos a tener un paciente con intestino neurogénico porque son órganos que tienen prácticamente el mismo nivel medular de control del sistema nervioso autónomo. Entonces, ¿qué vemos en los pacientes con intestino neurogénico? Cambio de la motilidad colorectal, pérdida de la continencia del esfínter, por lo tanto, pacientes que tienen constipación, que tienen incontinencia y que tienen urgencia fecal. ¿Cuál es el manejo adecuado del intestino neurogénico? Realizar modificaciones de la dieta, aumentar el consumo de fibra y de agua, establecer horarios fijos de evacuación intestinal, creando un hábito, una rutina, utilizar la estimulación anorrectal, que puede ser digital, realizado por el mismo paciente o por un tercero, o utilizar supositorios de glicerina o ambos, utilizar laxantes orales y o rectales, dependiendo si el paciente lo necesita, y en algunos casos usar un tapón rectal para evitar, por ejemplo, los episodios de incontinencia. Con el consumo de fibra hay que tener ojo porque existen algunos pacientes que al aumentar la fibra aumenta la constipación. Entonces esto tiene que ser una indicación y seguimiento continuo. Nuestro segundo caso clínico
Es una paciente de 30 años que hace 11 meses fue operada por un tumor intrarraquídeo que provocó una lesión medular no traumática hacia C, nivel neurológico T12. Ella realizó su rehabilitación y viene con usted en consultorio porque quiere ser mamá, pero ha tenido problemas con las relaciones sexuales. ¿Qué déficit pueden estar influyendo en estos problemas de la sexualidad y cuál sería el manejo indicado? Entonces, ya sabemos que esta es una lesión medular que no es traumática, causa un tumor, que es hacia C, por lo tanto, eso significa que es una lesión motora incompleta, por lo tanto, tenemos algo de actividad motora bajo la lesión. Y esta lesión neurológica, el nivel neurológico corresponde a T2. Esto quiere decir que la función sensitiva y motora está conservada hasta ese nivel. Entonces, ¿cuáles son los déficits que pudieran estar involucrados en la disfunción sexual en esta paciente? Entonces, tenemos la lesión medular que correspondería a esta condición de salud. Vamos a aprovechar de realizar este análisis según la CIF, que puede generar múltiples déficits que pueden estar involucrados en esta disfunción. Uno es la paraparesia, o sea, la falta de fuerza. La hipoestesia, la alteración de la sensibilidad. La vejiga neurogénica y el intestino neurogénico. La actividad sexual pudiera, por ejemplo, gatillar episodios de disreflexia, o el paciente pudiera tener episodios de incontinencia y eso obviamente limitar la actividad sexual. Hay pacientes que tienen dolor de causa nociceptiva, dolor neuropático ligado a la misma lesión medular, limitación de rangos articulares, trastornos de ánimo. Todas estas cosas, y a lo mejor incluso otras, pudieran estar impactando en una limitación de la actividad sexual y por lo tanto restricción de la participación, en este caso el deseo de esta mujer de ser madre. La disfunción sexual en los pacientes con lesión medular es una complicación bastante frecuente. En los hombres existe una alteración de la capacidad eréctil, tanto psicogénica como reflexogénica, que va a depender, sin lugar a dudas, del nivel de la lesión, pero que en la mayoría de los casos está presente. También hay alteración de la eyaculación en hombres con lesión medular. El orgasmo está también limitado. Estudios dicen que aproximadamente el 50% de estos pacientes no logran y a su vez la mitad logra tener orgasmos. Sin embargo, la duración y la latencia están en la mayoría de los casos alterados, que son cosas que hay que considerar en el tratamiento de estos pacientes. Entonces, ¿cómo abordamos este caso? Lo más importante es hacer un tratamiento integral e interdisciplinario. Tenemos que pedir ayuda a los ginecólogos si es necesario, a un urólogo si es necesario, al kinesiólogo, al psicólogo, al terapeuta ocupacional, para lograr tener un resultado lo más óptimo posible. Tenemos que hacer manejo de cada uno de los déficits que pudieran estar influyendo en este caso. Por ejemplo, si existe espasticidad, hacer tratamiento de la espasticidad. Si la vejiga y el intestino tienen alteraciones, también. Si el paciente tiene dolor, tratar el dolor. Si hay limitación de rangos articulares, tratar mejorar los rangos articulares, etc. Hacer un manejo del trastorno del ánimo. Incluir un terapeuta sexual, que muchas veces, si no tenemos a alguien certificado como terapeuta sexual propiamente tal, pudiéramos pedir ayuda, ¿cierto?, a nuestros terapeutas ocupacionales. Hacer manejo farmacológico, por ejemplo, los hombres, para lograr la erección con fármacos orales. Existen fármacos que son inyectables intracavernosos, fármacos que se administran intrauretal, etcétera, múltiples alternativas. Uso de otros dispositivos que pudieran facilitar la actividad sexual. En cuanto a la fertilidad, los pacientes con lesión medular hombres, en la mayoría de sus casos, van a tener una alteración en la fertilidad. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos, o gran parte de ellos, van a tener una alteración de la eyaculación
y además una alteración de la calidad del semen, porque se ha visto que los pacientes con lesión medular tienen una movilidad reducida de los espermatozoides. En cuanto a las mujeres, en términos generales, la fertilidad está preservada porque el control del ciclo menstrual, el control finalmente de la ovulación, está realizado a nivel superior, a nivel de cierto el eje hipotálamo-hipófisis. Por lo tanto, es algo que no se interrumpe con la lesión medular. Y esto es muy, muy importante. Al inicio de una lesión medular traumática o no traumática en mujeres en edad fértil, uno puede observar una, una amenorrea, incluso hasta 6 meses de duración. Luego de los 6 meses, la mayoría de los pacientes recupera su ciclo menstrual y por lo tanto vuelve a ser fértil. Esto es muy, muy importante a discutir con nuestras pacientes con lesión medular, porque hay que conversar de los planes de anticoncepción. Muchas pacientes asumen que son infértiles, por lo tanto no se cuidan y pueden quedar embarazadas. El problema es que en una paciente con lesión medular, todos los embarazos son de alto riesgo. ¿Por qué? Porque vamos a tener un parto de alto riesgo, ¿cierto? No todas las pacientes van a ser capaces de tener un parto vaginal, porque va a existir una disminución de la sensibilidad, por lo tanto, esta paciente a lo mejor no va a poder sentir los movimientos fetales, porque las lesiones secundarias a la lesión medular pueden ser una causa de riesgo para el embarazo, etc. Por lo tanto, es algo que es súper, súper importante discutir. Y para los hombres, también discutir en su momento de las técnicas de reproducción asistida. Es una posibilidad el congelar espermatozoides para luego utilizar, ¿cierto?, en técnicas de fertilización asistida, por ejemplo, para mantener una calidad o una mejor calidad de espermatozoides a largo plazo. Son todas cosas que se tienen que discutir, no a los 5 años de lesión medular, sino idealmente antes que el paciente se vaya de alta o en los primeros controles post-alta. Con respecto a la espasticidad, que pudiera ser una de las causas, ¿cierto?, de dificultad. ¿Cuál es el tratamiento? La espasticidad es un déficit que no es exclusivo a la lesión medular, la podemos observar en todas las lesiones de la primera motoneurona, lesiones del sistema nervioso central, accidente vascular, en TEC, en la lesión medular, por ejemplo. ¿Qué es lo que podemos hacer? Tratamiento no farmacológico o farmacológico. El tratamiento no farmacológico consiste principalmente en la kinesioterapia, técnicas de inhibición del tono, fisioterapia, usar el calor o el frío, hacer ejercicios de elongación y fortalecer la musculatura. Y en cuanto a lo farmacológico, existen fármacos de uso oral y de uso local. Generalmente usamos los fármacos de uso oral cuando hay una espasticidad generalizada. Los pacientes con lesión medular, la mayoría de las veces indicamos tratamiento farmacológico oral, por ejemplo con baclofeno. Y para tratar espasticidad local, utilizamos fármacos de uso de actividad local como la toxina botulínica o el fenol. Y a veces ocupamos todo. Ocupamos fármacos de uso oral o fármacos de uso local. Acá en el video vamos a ver, esto es una infiltración de toxina botulínica para disminuir la espasticidad del tibial posterior, que está generando que el pie esté en equinovaro. Entonces estamos haciendo electroestimulación, por eso ustedes ven que se mueve, se contrae el músculo, para saber que estamos infiltrando en el músculo que queremos infiltrar. Y luego hacemos la administración del medicamento. Entonces, en nuestra paciente de 30 años con una lesión medular no traumática de 11 meses de evolución, hacia C, ¿cierto? Motora incompleta, con nivel neurológico T12. ¿Cuáles son los déficits que pudieran estar influyendo en su trastorno de sexualidad? Entonces tenemos el trastorno sensitivo, la paresia, el dolor, la espasticidad, el intestino, la vejiga neurogénica, trastornos de ánimo, limitación de rango articular, etc.
¿Cuál sería el manejo indicado? Un manejo interdisciplinario, considerando todos los miembros del equipo justamente para tratar cada uno de estos déficits. Entonces, finalizado, ¿cierto?, esta discusión de lesión medular, ahora vamos a conversar un poco de la rehabilitación en pacientes con traumatismo encefalocraneano. Entonces, este caso clínico corresponde a un hombre de 58 años que hace 3 meses tuvo un atropello, hace 3 semanas, perdón, tuvo un atropello con un TEC grave, con un Glasgow inicial de 6. Lo operaron con una cranectomía descompresiva porque tenía una hipertensión endocraniana, luego evolucionó con déficit, una hemiparesia faciobranquicular derecha, M2, si esto es MRC de fuerza, disfagia severa, afasia. Actualmente se encuentra en periodo de amnesia postraumática. Por la disfagia lo están alimentando por una sonda nasogástrica y le están indicando quine 3 veces por semana. Ustedes le pasan visita a este paciente y se dan cuenta que está muy dormido, que está amarrado de las 4 extremidades. Le preguntan a la enfermera qué fue lo que pasó y la enfermera les dice que anoche de nuevo estuvo muy agitado y que el médico de turno le indicó un Aldol intramuscular y además un clonazepam para poder manejar la agitación psicomotora. Este paciente es, como su anamnesis funcional, es un ejecutivo de Banco Estado, vive en Santiago Centro, solo en un departamento, con ascensor en un 8º piso, está separado, tiene 3 hijos, tiene una buena relación con sus hijos, con su ex mujer también. Sus papás son adultos mayores, tiene 2 hermanos, pero no se lleva tan bien con sus hermanos. Es ISAPRE, o tiene ISAPRE, es diestro y sedentario y previamente una personalidad un poco tímida, no muchos amigos. Entonces, ¿qué hacemos con los pacientes con TEC que se agitan? No es tan fácil, no es llegar y indicar, ¿cierto?, el Aldol y el clonazepam. Entonces, antes de conversar sobre el manejo específico de la agitación psicomotora en pacientes con TEC, decir que los pacientes con TEC, aproximadamente en un 40% de aquellos que tuvieron un TEC moderado o severo, presentan discapacidad a largo plazo. Las lesiones son múltiples. Normalmente los pacientes con TEC tienen lesiones que son bihemisféricas, ¿cierto?, relacionadas al traumatismo directo y contralateral, lesiones en el espacio subaracnoideo, subdural y o epidural. Una de las lesiones típicas del traumatismo encefalocraneano es el daño axonal difuso, que vamos a realizar un poquito más adelante. Y la severidad del TEC, una forma fácil y rápida, es evaluar la escala de coma de Glasgow al inicio, el peor Glasgow inicial. Vamos a ver que esto entonces nos clasifica en 3 grados de severidad. El paciente con TEC grave es aquel que tiene un Glasgow inicial menor o igual a 8, moderado entre 9 y 13 y leve igual o mayor a 14. ¿Cuáles son los factores pronósticos? ¿Cómo saber si nuestro paciente va a tener una buena o una mala evolución? Obviamente no es tan fácil, no es sacar una bolita de cristal y adivinar cómo va a evolucionar nuestro paciente, pero existen algunas cosas que nos pueden ayudar a imaginarnos si nuestro paciente va a evolucionar de manera más o menos difícil. Una de ellas es la severidad inicial. Otra es la duración del coma. Y la duración del coma mayor a 4 semanas en general se relaciona con peor pronóstico. La duración de la amnesia postraumática, que en general mientras más dure, peor pronóstico. Si hay otras lesiones asociadas por el politraumatismo, si hay lesiones de tronco, si hay aumento de la presión intracraniana, si hay hidrocefalias o lesiones que se relacionan a peor pronóstico también. La edad, en general pacientes sobre 45 años tienen peor pronóstico funcional. El nivel educacional y la situación laboral. Normalmente el nivel educacional, mientras mejor sea, el pronóstico es mejor, y en pacientes que se encuentran laboralmente activos también tienen mejor pronóstico.
¿Cuál es la evolución típica de un paciente con TEC con respecto a esto de la conciencia, la agitación, etcétera? Tenemos nuestro traumatismo. En la mayoría de los casos, hay pacientes que esta evolución puede ocurrir en el mismo día, en semanas o en meses. Tenemos nuestro traumatismo, luego el paciente evoluciona con un trastorno de conciencia, es decir, con un coma, que puede o no asociarse además a actividad simpática paroxística, que esto puede traer algunas complicaciones. Eh, Luego evoluciona a una agitación postraumática con confusión o amnesia. Nuestro paciente ya recuperó conciencia, pero está confundido, no recuerda y está agitado. Y luego existe este periodo postconfusional en el cual se van recuperando todos estos déficits. En cuanto a los trastornos de conciencia, existen tres. Está el coma, en el cual es un estado que no existe respuesta ni clínica ni electroencefalográfica a estímulos ambientales o intrínsecos en un paciente que no está despierto. Existe el estado de vigilia sin respuesta, antiguamente conocido como estado vegetativo, en el que tenemos un paciente que está despierto, es decir, ojos abiertos, que hay evidencia de ciclos circadianos, tanto clínicos como de electroencefalograma, es decir, el paciente duerme y despierta, pero que no tiene respuesta a estímulos ambientales. Y tenemos el estado de mínima conciencia, que es un estado de alteración severa de la conciencia, en el que existen mínimos pero claros signos de conciencia o de respuesta al medio. Por ejemplo, respuesta al dolor, llanto o risa, de acuerdo a estímulos ambientales, etc. Es importante que esta clasificación de estado de vigilia sin respuesta y mínima conciencia, en general, se puede realizar después de los 28 días del traumatismo, no antes de eso. Existe una escala que se llama la Coma Recovery Scale revisada, es la versión revisada, que nos permite saber si es que nuestro paciente se encuentra más bien en un estado de mínima conciencia, en un estado de vigilia sin respuesta o está en coma, que evalúa la función auditiva, la función visual, la función motora, oromotora, la comunicación y el nivel de alerta. En base al puntaje nos da una clasificación, ¿ya? El daño axonal difuso es una lesión que ocurre, son lesiones multifocales de la sustancia blanca, ¿ya? De la sustancia blanca subcortical que se produce por estos traumatismos, sobre todo con lesiones de aceleración, que están ubicadas normalmente, como les decía, en la sustancia blanca subcortical, en el cuerpo calloso y en el mesencéfalo. Y este daño axonal difuso es el que se relaciona normalmente con estos trastornos de conciencia y además con trastornos cognitivos. Entonces, por ejemplo, acá vemos en esta resonancia estas lesiones, estas manchitas blancas y acá estas manchitas negras que se relacionan con daño axonal difuso. Entonces, pacientes que tengan daño axonal difuso normalmente van a tener todas estas alteraciones de la conciencia, agitación, etc. Ahora sí, entonces ahora vamos a ver qué hacemos con un paciente que está agitado y que tiene TEC. Entonces, lo primero es determinar si existe riesgo de lesión para el paciente o para otras personas. Si existe riesgo de lesión del paciente o otras personas, entonces tenemos que priorizar la seguridad. Escogemos idealmente un ambiente seguro y en este caso sí podemos utilizar fármacos como los antipsicóticos atípicos y la benzodiazepina. Son fármacos que se usan solo en este caso, solo si el paciente está tan agitado que puede ser un riesgo para él o para el resto de las personas. Si es un paciente que está simplemente agitado, pero no es un riesgo, entonces lo primero es determinar el por qué. Decir que es una agitación post-TEC es un diagnóstico de exclusión. Primero tenemos que ver otras causas, como por ejemplo problemas farmacológicos. Si nuestro paciente tuvo, por ejemplo, un accidente automovilístico en contexto de consumo de alcohol o droga, puede ser que nuestro paciente esté con un síndrome de abstinencia que es importante tratar. Hay pacientes que esta agitación puede ser una epilepsia.
Puede que nuestro paciente tenga una infección. Recuerden que estos pacientes tienen trastornos de la comunicación, trastornos cognitivos, por lo tanto, no necesariamente van a poder comunicar cómo se sienten y eso los puede agitar. Entonces, descartar que no sea una infección, que no sea un trastorno metabólico, que nuestro paciente no está haciendo una hipoxemia, una encefalopatía, etcétera, que no sea dolor lo que lo está agitando y obviamente tratar cada una de estas causas. ¿Cuál es el manejo? Más bien, ¿cómo prevenimos que esto ocurra? Que nuestro paciente se agite a tal punto de que sea un riesgo. Idealmente tenemos que tener a nuestro paciente en un ambiente tranquilo. Utilizar contenciones siempre y cuando sea estrictamente necesario. Si vamos a usar contenciones, que éstas sean blandas y supervisarlas para evitar complicaciones. Contratar un cuidador de día y o de noche. Evitar todos los estímulos nocivos y los estímulos que son, en el fondo tener un paciente muy estimulado. Orientar al paciente cada vez que se pueda y evitar otorgarle tareas muy demandantes. En cuanto a los fármacos, como les dije antes, tratar las patologías que están asociadas, el dolor, el trastorno del sueño. Podemos utilizar, por ejemplo, melatonina para reordenar el ciclo circadiano. Utilizar beta bloqueadores como el propanolol para manejar sobre todo la agitación motora. Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, anticonvulsivantes, antipsicóticos atípicos y neuroestimulantes, etc. Los fármacos son nuestro último escalón. Vamos a siempre preferir todo lo que sea no farmacológico, modificaciones ambientales, ¿ya? Y de los fármacos, priorizar, por ejemplo, la melatonina y priorizar el propanolol antes de utilizar otros. Si es necesario otros, el fármaco que es el más estudiado, el que tiene menos complicaciones, la risperidona y la quetiapina, por ejemplo. ¿Por qué no usar benzodiazepinas? Porque se ha visto que el uso de benzodiazepinas disminuye la recuperación cognitiva en estos pacientes, que es uno de los déficits principales y por lo tanto que es algo que queremos evitar, tener a nuestro paciente dormido y con este cierto efecto de disminución de la recuperación cognitiva. Entonces, nuestro paciente que tiene 58 años, que tuvo un TEC severo con un clasvo inicial de 6, que tiene esta hemiparesia, que tiene una disfagia severa, una fascia, que está en episodio de amnesia postraumática, que tiene una sonda, que está contenido. ¿Qué es lo que hacemos? Modificaciones ambientales sí o sí. Ambiente tranquilo. En este caso, tenemos un paciente que tiene una hemiparesia y lo tenemos contenido 4 extremidades. ¿Tiene sentido? No tiene sentido. ¿Por qué? Porque tenemos por lo menos uno en mi cuerpo que ni siquiera es capaz de vencer la gravedad. Tiene M2. Entonces, al menos si es necesario contenerlo, no contener el lado que está parético y solo contener el lado que logra movilizar. Podemos contratar un cuidador y así evitar contener a nuestro paciente porque va a haber alguien que lo va a supervisar, por ejemplo, de no retirarse la sonda o de no retirarse catéteres, etc. ¿Ya? Evitar los estímulos nocivos, orientarlo cada vez que es posible y evitar las tareas demandantes. Entonces, escoger idealmente una pieza individual con un cuidador, revisar esta indicación de contención, ¿cierto? 4 extremidades, como habíamos dicho, diestro y tiene parecida derecha. Con respecto a la frecuencia de las terapias de rehabilitación, en este periodo en que tenemos un paciente que está agitado, que está confuso, no es el mejor momento para dejarle 2 kines, 2 TO, 2 fonos, en el fondo 8 terapias al día, no. Una vez al día de kine, una vez al día de terapia ocupacional, fonoaudiología es suficiente para esta etapa. Mantener el equipo terapéutico, idealmente mantener al mismo kinesiólogo, al mismo terapeuta ocupacional, al mismo fonoaudiólogo para que sea un estímulo constante de nuestro paciente, ayudarlo a orientarse. Limitar o restringir el número de visitas, porque esto también pudiera ser un factor gatillante en la agitación. Y en este paciente en particular, que ya tenemos un tiempo de evolución en un paciente con una disfagia severa, quizás considerar el retirar la sonda nasogástrica, que es un estímulo nocivo que lo puede
agitar y instalar, por ejemplo, una gastrostomía, mientras continuamos a hacer la rehabilitación de la deglución. Y manejo ambiental de los ritmos circadianos en un ambiente calmado, prender la luz de día, apagar la luz de noche, ayudarnos, por ejemplo, con melatonina como fármaco, etc. Finalmente, vamos a ver y revisar un último caso clínico relacionado con el TEC. En este caso, una mujer de 40 años que hace 11 meses tuvo un accidente automovilístico, grave también un TEC, con un Glasgow inicial de 8. También requirió cranectomía descompresiva. Hace 2 meses le pusieron su cranioplastía. Consulta porque ella quiere volver a trabajar. Al examen físico usted nota una hemiparesia, braquiocrural izquierda espástica leve, una disartria. Ella camina, pero con un bastón en exteriores. Dentro de la casa camina sin bastón. Su esposo se queja que se le olvidan las cosas, que ella está muy irritable, que se pone a llorar fácilmente. En este momento no está recibiendo terapia. ¿Es posible indicar el retorno laboral en esta paciente? ¿Cuándo podemos indicar el retorno laboral? ¿En qué cosas nos fijamos? Eso lo vamos a ver ahora. Primero, ¿cierto? Para saber si es que puede volver a trabajar, tenemos que saber un poco de la vida de esta paciente. Ella es secretaria en un centro dental, vive en Pudahuel con su esposo y 2 hijos pequeños de 10 y 4 años, en una casa de un piso. Su esposo es taxista, tiene una familia que está muy pendiente de su rehabilitación. Ella tiene FONASA-C, es diestra y antes del accidente era activa físicamente, le gustaba ir al gimnasio, hacía zumba, etc. Entonces, de nuevo nuestra amiga Sif. Vamos a ir revisando este caso según la Sif. Tenemos como nuestro estado de salud, ¿cierto? El TEC. Como funciones y estructuras corporales que podemos ver que están alteradas. Tenemos la hemiparesia, la disartria, un trastorno cognitivo y del ánimo posible, ¿cierto? Estas quejas del marido que dice que se le olvidan las cosas, que está irritable. Como limitación de la actividad, al menos sabemos que tiene trastorno de la marcha, ¿cierto? Porque usa bastón. Como limitación de la participación, tenemos su actividad laboral de secretaria, probablemente su actividad como madre y esposa también. Como factores ambientales tenemos que tiene FONASA-C, que vive en Pudahuel, que su marido es taxista, que tiene una buena red de apoyo. Y como factores personales, ¿cierto? Es una mujer que le gustaba hacer zumba. Entonces, de todas estas cosas, ¿qué es lo que puede estar interfiriendo con justamente el retorno laboral, ¿cierto? Eso es lo que vamos a evaluar ahora. Muy probablemente las dos trastornos que son los más importantes para el retorno laboral son el trastorno cognitivo y el trastorno de ánimo, para poder ejercer, ¿cierto?, como secretaria. Esto va a depender, para cada paciente es diferente, para cada actividad laboral es diferente. Entonces, trastornos cognitivos, funciones cognitivas. ¿De qué estamos hablando? Las funciones cognitivas son las siguientes. Tenemos la atención, la orientación, el lenguaje, las funciones ejecutivas, las funciones visoespaciales, tenemos las praxias, las náuseas y la memoria. Existen muchos instrumentos, pero vamos a revisar acá uno que se usa mucho en pacientes con lesiones del sistema nervioso central para un test de screening de trastorno cognitivo que se llama MoCA. MoCA es por su abreviación en inglés, es Montreal Cognitive Assessment, que evalúa las funciones cognitivas. ¿Evalúa cuáles funciones cognitivas? Evalúa la función visoespacial ejecutiva, la identificación, ¿cierto? La memoria, la atención, el lenguaje, la capacidad de abstracción, el recuerdo diferido y la orientación. A continuación vamos a ver un video en el cual vamos a ver una simulación de aplicación del test de MoCA. Primera parte, que es el test de trazos, tenemos que ir desde un círculo y número 1, seguir la secuencia lógica hacia la letra A mayúscula y luego hacia el círculo y el número 2.
La idea es continuar y completar esta misma secuencia lógica, ¿verdad?, que aparece en la primera parte del test de Moca. Ok, bien. Vamos entonces ahora a la parte en la cual necesito que copie un cubo. Ok, bien. Ahora voy a necesitar que dibuje un reloj. Y en este reloj va a marcar las 11:10. Ok, bien. Ahora vamos a pasar a la parte de identificación. Necesito que me identifique los siguientes animales que aparecen acá. Catherine, ¿qué animal sería este? Un león. Perfecto. ¿Este? Rinoceronte ¿Y este? y camello. Muy bien. Camello. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte de la memoria, en la cual le voy a decir las siguientes palabras y quiero que me las repita. Las palabras son rostro, seda, iglesia, clavel y rojo. Rostro, seda, clavel, iglesia y rojo. Entonces necesito que estas palabras las recuerde bien porque en 5 minutos más se las voy a volver a preguntar. Voy a decir unos números y quiero que me los repita. 2, 1, 8, 5 y 4. Repítalos. 2, 1, 8, 4, 5. Ok. Ahora le voy a decir unos números y quiero que me los repita, pero a la inversa. Los números son 7, 4, 2. 2, 7, 4. Bien, ahora en esta parte le voy a decir una serie de letras. Necesito que cada vez que yo diga la letra A, usted va a hacer un golpe en su mesa, ¿ya? Que yo tendría que escuchar. Eso, muy bien. ¿Está lista? Sí. Ya. F, B, A, C, M, N, A, J, K, L, B, A, F, A, K, D, E, A, J, A, M, O, F, A, B. ¿Cuánto es 100 menos 7? 93. 93 menos 7. 86. 86 menos 7. 79. 79 menos 7. 72. 72 menos 7. 66. Ok. Quiero que repita. El gato se esconde bajo el sofá cuando los perros entran a la sala. El gato se esconde bajo el sofá cuando los perros entran a la casa. Ahora quiero que repita. Espero que él le entregue el mensaje una vez que ella se lo pida. Espero que él le entregue el mensaje una vez que ella se lo pida. Perfecto. Bien, ahora quiero que me diga el mayor número posible de palabras que comienzan con la letra P. Pimentón, pala, pito, parra, perro,
paloma, plomo, pinta, puerta, portón, país, planeta. Listo, muy bien. Ahora quiero que usted me diga en qué se parece un tren a una bicicleta. Son medios de transporte. Perfecto. ¿En qué se parece un reloj a una regla? Ambos instrumentos miden. Perfecto. Necesito que recuerde las palabras que repetimos en un inicio. Iglesia, rojo, seda, no me acuerdo de las otras. Una de las palabras era una parte del cuerpo. Cara, no me Le acuerdo. voy a decir 3 palabras y usted me dice cuál de las siguientes era. ¿Ya? Una es pie, la otra es hombro y la otra es rostro. Rostro, Muy bien. Nos falta una palabra. Era una flor. girasol, Le voy a dar 3 opciones. Rosa, clavel o tulipán. era rosa. Era clavel. Ya. Por último, Catherine, necesito que me diga qué día del mes estamos. Estamos a 13 de noviembre del 2020, Perfecto. ¿Y en qué día de la semana? viernes, Perfecto. ¿Y dónde se encuentra usted? en mi departamento, en Santiago. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿quién evalúa las funciones cognitivas? ¿A quién le pedimos ayuda? Existe el especialista que evalúa funciones cognitivas, que es más el tratamiento, que es el neuropsicólogo. Es una subespecialidad, digamos, de la psicología, una especialidad de la psicología, quienes evalúan funciones, todas las funciones cognitivas, a través de distintas escalas, distintos test, que nos permiten clasificar las funciones cognitivas globales, dar un porcentaje de disfunción cognitiva, etc. Los terapeutas ocupacionales también pueden evaluar funciones cognitivas, tienen mucho conocimiento en este ámbito, y eventualmente fisiatras y neurólogos. Finalmente, esto como para redondear un poco en lo que hemos hablado hoy día de rehabilitación en pacientes con lesión medular y TEC. Me gustaría simplemente decir unas últimas palabras como para reforzar cosas que hemos dicho en esta clase. La primera, rehabilitación precoz. Muy, muy importante iniciar la rehabilitación lo antes que se pueda. Lo antes que se pueda significa paciente en la UCI, significa paciente desde que llega a la urgencia, ¿ya? No quiere decir que vamos a desconectar al paciente del ventilador y darle de comer, no. Pero sí significa ir haciendo todo lo que se pueda desde lo antes posible, porque así vamos a lograr mejores funciones a largo plazo, mejores resultados. Un paciente más independiente, un paciente con menos estadía hospitalaria. Por lo tanto, desde que ustedes vean el paciente cuando ingresa, ya considerar cómo va a egresar, cómo va a salir del hospital. Pedir interconsultas rápidamente y comenzar a hacer todo lo posible desde el día 1. Lo segundo, una rehabilitación interdisciplinaria. ¿Qué quiere decir esto? En equipo, llamar a todas las personas que puedan ayudarnos a recuperar a nuestro paciente: kinesiólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, asistente social, psicólogo, enfermero, involucrar a todo el personal de enfermería, distintas especialidades, etc. ¿Ya? Tiene que ser una rehabilitación interdisciplinaria, en equipo, centrada en el paciente, con objetivos comunes. ¿Ya? No olvidar, muy importante,
al paciente el centro de nuestra atención, por lo tanto a él, si es que es posible, siempre preguntar cuáles son sus objetivos, involucrarlo en el plan de rehabilitación, ¿cierto? Darle la responsabilidad que corresponda, porque él es el principal protagonista, ¿ya? Él es finalmente el que, por quien estamos haciendo lo que estamos haciendo. La familia, súper importante involucrar a la familia. Nuestro sistema de salud no está organizado para no depender de la familia. Finalmente, muchas veces es la familia la que se va a hacer cargo de los pacientes, la que va a tener que coordinar los tratamientos en ambulatorio, etc. Por lo tanto, involucrarlos desde lo antes posible. Y finalmente, el fisiatra, ¿ya? Es como perogrullo hablarles del fisiatra en este curso de rehabilitación, ¿cierto? De fisiatría, pero que no se les olvide. No se les olvide llamar al fisiatra. La lesión medular y el TEC son patologías que sí o sí se van a relacionar a discapacidad a largo plazo. Nosotros tenemos conocimiento en rehabilitación de estas patologías, por lo tanto es importante llamarnos a realizar interconsulta precozmente. Es decir, desde que el paciente esté en la UCI, desde que el paciente ingresa, no cuesta nada, ¿cierto? Y nosotros ayudamos a coordinar para que nuestro paciente se recupere lo más rápido posible. Eso era todo. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya servido esta clase de rehabilitación en TEC y lesión medular. Los apuntes los tienen a su disposición. Y si tienen alguna duda, pueden contactarnos para que ayudemos a resolverla. Muchas gracias.